Hola, bienvenidos a todos. Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre la admisión temporal para perfeccionamiento activo o ATPA. Es un régimen aduanero especial establecido en la Ley Orgánica de Aduana y en el reglamento de la Ley Orgánica de Aduana sobre regímenes de liberación, suspensión y otros regímenes aduaneros especiales, que a partir de ahora lo vamos a mencionar como el reglamento de regímenes aduaneros especiales. El ATPA, como régimen aduanero especial, encuentra su marco normativo principalmente en la Ley Orgánica de Aduana, en el artículo 131, el cual establece que la Administración Aduanera podrá autorizar la admisión o exportación temporal de mercancías con fines determinados y a condición de que sean luego expedidas o reintroducidas según el caso dentro del término que señala el reglamento. Es decir, la Ley Orgánica de Aduana en este artículo nos da la posibilidad de que podamos traer a Venezuela o podamos sacar desde Venezuela mercancía de forma temporal, ¿okay? Con la condición de que ellas regresen al territorio o viceversa. Sin embargo, esta mercancía, de acuerdo con lo que establece el 132 de la Ley Orgánica de Aduana, puede sufrir una modificación o perfeccionamiento. Al respecto, el 132 establece lo siguiente: las mercancías podrán ser objeto de transformación, combinación, mezcla, rehabilitación, reparación o cualquier otro tipo de perfeccionamiento. Es decir, que una mercancía que nosotros ingresemos al territorio venezolano temporalmente puede sufrir un perfeccionamiento. Y esta es la base legal. ¿Okay? Sin embargo, la ley misma nos refiere al reglamento que regula estas condiciones. En este sentido, el artículo 46 del Reglamento de Régimen Aduaneros Especiales nos da la definición de qué es el ATPA o la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Encontramos que el ATPA es el régimen mediante el cual se introduce en el territorio aduanero nacional, es decir, un ingreso. Fíjense que el nombre lo establece, el nombre dice que es una admisión, es decir, es ingreso de mercancía al territorio nacional. ¿Pero qué tipo de mercancía? Seguimos leyendo acá. Ingreso al territorio aduanero nacional de insumos, materias primas, partes o piezas de origen extranjero. Es decir, aquí vamos a ingresar o vamos a traer al país materias primas principalmente que se van a perfeccionar en Venezuela y que su ingreso, como establece el reglamento, tiene suspensión de los impuestos aplicables a la importación. Es decir, que una vez que la mercancía ingresa, se le suspenden, no paga, no se ejecuta el cumplimiento del pago del impuesto de importación mientras ellas estén en Venezuela y estén sufriendo esa modificación o ese perfeccionamiento, como lo establece acá. Otra de las condiciones que establece el artículo 46 para que se cumpla o se perfeccione el ATPA es que esas mercancías luego deben ser reexpedidas después de haber sufrido la transformación, combinación, mezcla, rehabilitación, reparación o ensamblaje. Es decir, que una vez que las perfeccionemos, las convertamos en otra cosa, ella debe salir del territorio aduanero nacional. Ejemplos de esto podemos encontrar que traemos maderas a Venezuela, traemos barras de madera, esas maderas las convertimos en sillas de madera y esa madera, esas sillas de madera son reexpedidas, son reexportadas, son exportadas al extranjero, a otro país. Fíjense que es la misma madera que está ingresando, lo único que se convirtió en otra cosa. No estamos exportando una mercancía distinta, no es una exportación, sino que la mercancía extranjera, esa materia prima, ese insumo que ingresó a Venezuela se convirtió en otra cosa, producto del perfeccionamiento en nuestra industria y luego se exportó a otro país. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué lapso de tiempo establece el reglamento para que la mercancía pueda estar en Venezuela perfeccionándose? El reglamento nos establece en su artículo 20 y en el artículo 47 que puede permanecer en Venezuela hasta un plazo máximo de un año. Un año. Una vez que se introduce la mercancía, tenemos un año para que ella sufra una perfección y regrese al extranjero. ¿A partir de cuándo empezamos a contar nosotros ese año? Bueno, el artículo 47 nos establece que es a partir del ingreso del último embarque. Fíjense que establece que serán expedidas de un año contado a partir de la fecha de la llegada del último embarque. Esto nos abre la posibilidad de que nosotros podamos traer a Venezuela mercancía en varios embarques, es decir, por partes. Traemos un embarque hoy, traemos un embarque la semana que viene. A partir del ingreso del último embarque es que nosotros vamos a empezar a contar ese año para que la mercancía sea perfeccionada y salga al extranjero nuevamente.
Para que nosotros podamos realizar un perfeccionamiento o una admisión temporal para perfeccionamiento activo, tenemos que requerir o tenemos que solicitar la autorización por parte de la Administración Aduanera. Y eso está establecido en el artículo 44 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales. Asimismo, este régimen solo, única y exclusivamente lo pueden utilizar personas jurídicas. Esto está establecido en el artículo 46 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales. Es una condición esencial para poder utilizar este régimen aduanero especial. También nos establece la LOA en el artículo 134 que no es posible que ingrese bajo este régimen mercancía que esté prohibida o que esté reservada al Ejecutivo Nacional. Es una prohibición expresa que ya la conversamos en nuestro primer video referido a la admisión temporal, que está establecida en el artículo 134 de la Ley Orgánica de Aduanas. Por otra parte, la ley nos permite en su artículo, perdón, el reglamento nos permite en su artículo 49 poder nacionalizar esa mercancía. Es decir, una vez que ingresa la mercancía, si no la quiero perfeccionar o si la perfeccioné y esa mercancía encontró mercado en Venezuela, se puede vender en Venezuela, entonces la ley me da la posibilidad de nacionalizarla, pero debe ocurrir el pago de los impuestos de importación y debe ocurrir el pago de los intereses moratorios a que da lugar en el artículo 49 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales. Igualmente, el reglamento en su artículo 54 nos da la posibilidad de poder ceder la mercancía. Cuando yo hago la cesión es que entrego o otorgo a un tercero la posibilidad de que tenga acceso a mis derechos patrimoniales sobre una mercancía. Entonces, ceder es entregar mis derechos patrimoniales. Entonces yo puedo, o la ley, el reglamento me permite, el reglamento en el artículo 54, como les comentaba, ceder la mercancía que todavía no ha sido perfeccionada para que un tercero culmine el perfeccionamiento, o puedo ceder la mercancía culminada, la mercancía ya perfeccionada, para que el tercero sea el que realice la reexpedición de la misma, lo extraiga del territorio venezolano. Y por último, nosotros tenemos el artículo 48 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales, que el beneficiario de la mercancía bajo este régimen debe llevar un control sobre cantidad, peso, impuestos suspendidos, valor de la mercancía. Debe llevar ese control y debe reportarlo a la Administración Aduanera de forma semestral. Eso, repito, está en el artículo 48 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales. Entonces recapitulo. ¿Qué es el ATPA o la admisión temporal para perfeccionamiento activo? Bueno, es un régimen aduanero especial mediante el cual ingresa mercancía a nuestro territorio, se perfecciona con nuestra industria manufacturera. Esa mercancía generalmente debe, según lo que estableció en el artículo 46, deben ser insumos, materias primas. Ella se transforma en otra cosa y luego esa mercancía debe regresar al extranjero. Todo eso, mientras la mercancía dura en Venezuela, está suspendido el pago de los impuestos en un periodo de un año. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.